Regreso nuevamente a Mateo para explicar lo siguiente, 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 5:48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, esto es muy importante porque aquí no solo Jesucristo está diciendo que los mandamientos están vigentes, sino que también pone algo increíble, algo, no sé, que dice que hay oportunidades, tal vez por algunos mandamientos que cuesta uno mantenerlos, pero que a veces uno omite o hace algo, pero Él nos puede ayudar. Sin embargo, lo mejor que puede hacer uno, que aquí lo explica, es enseñar los mandamientos tal como son. Trae un premio enorme, no solo salvar a tu familia, a tus hijos, a tus amistades, al mundo, a tus vecinos, a tu prójimo, para que busque la salvación, sino que también él nos va a premiar. O sea, guardarse las cosas es una maldición, pero también difundirlas es una gran bendición, como lo está diciendo aquí. Hay gente que suprime el Apocalipsis o cosas de profecías o los profetas, y dice que cualquiera que agregare algo por ejemplo, al Apocalipsis, pasará el día de la ira o de la gran tribulación, y cualquiera que quitare algo, inclusive el libro entero, no entrará al reino de los cielos. Imagínense lo grave que es, pero la bendición es al revés, cuando usted anuncia, cuando dice, cuando explica, cuando trate de decirle a la gente la verdad. Espero que les haya servido. Es muy importante Mateo 5, para que lo lean ustedes mismos. Segunda Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No hay iglesia que lo detiene, porque otras dicen que que dice que no nos reuniremos con Jesús hasta después de que se manifieste el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, 2:8, y destruirá con el resplandor de su venida, 2:9 Tesalonicenses. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con un gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a tener mucho poder. 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por haber despreciado a Jesucristo. 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. 2:12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. 3:3.
pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de mal. Yo siempre recuerdo dos cosas muy importantes, bueno, todos los profetas increíbles, desde Joel, todos, pero uno de los que admiro mucho es, a primer lugar, bueno, digamos a David. Cuando él se enfrenta al gigante, él va con toda la fe de Dios y sabe que Dios lo va a proteger, y se enfrenta, va lo que los ejércitos de Judea, de Israel, tenían miedo a un gigante fuerte, ¿verdad? Y Daniel, por amor a Dios, va y se enfrenta porque sabía que iba a ser. David, el rey David. Entonces, y otro profeta, otro que se enfrentó al pecado sabiamente fue José, que vio una mujer muy bella, desnuda, que le provocó, y él salió corriendo para no ofender a Dios. Qué increíble, qué fuerza de voluntad, ¿verdad? Más en el aspecto sexual, donde muchos hemos fallado o hemos perdido la cabeza. Y no, también, ya que hablé de Daniel, otro increíble que lo obligaron a hincarse, a agacharse, y esto es muy importante, lo obligaron a hincarse a una imagen, y él dijo que no, y lo tiraron al foso de los leones. Y no solo él, muchos patriarcas les pasó cosas similares, muchos de los profetas, pero no se hincaron. Imagínense lo que hace la Iglesia Católica, que hace que todos nos hinquemos a imágenes. Cuando llega el Papa, todos los mandatarios que recibe los hace hincarse, y atrás pone una imagen bochornosa que en la sala Pablo VI, que es algo donde viene una serpiente y parece como Satanás emergiendo del árbol de la vida, donde engañó a Eva, o una explosión nuclear, y si se aprueba y ven la cara así de medio lado, es la forma de una serpiente. Eso nos hace, o sea, hacen hincarse a la gente. Imagínense lo terrible que es. Y estos grandes profetas son dignos de admirar, porque combatieron el pecado con firmeza. Segunda Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo esos tiempos, pero vienen súper peligrosos más adelante, más cuando haya hambruna y haya todo lo que va a pasar en la gran tribulación. La gente, si roba, asesina, ahora lo hace con necesidad, por necesidad. Porque habrá amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Parece que estamos leyendo las noticias de hoy día con este versículo, ¿verdad?, de Salonicenses. Veamos el 3:3 de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 3:3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, tempestuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de las noticias de ayer y hoy y mañana. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Oiga, con las dos aparecen las 10 tribus. 8:9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 8:10. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Regresan las 10 tribus de perdidas. En Hebreos también lo anuncia.
repite Dios sobre la casa de Israel en 10:15. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 12:20. Porque no podrán soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada y pasará con dardo. 12:21. Y tan terrible era lo que veía Moisés, dijo, estoy espantado y temblando. El anticristo esto está refiriéndose a los tiempos finales, a la tribulación, al anticristo. Y además, aquí es donde Moisés está espantado y temblando. En Hebreos 12:21 lo dice. El 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. 12:23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Estos últimos son los salvados o guardados o raptados. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 12:22, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Vamos a leer Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ve que descubrimiento más lindo porque a las 12 tribus que están en la dispersión, importante, eso quiere decir que Santiago está escribiendo no solo a las 10 tribus perdidas de Israel, sino a las 12. O sea, ya Roma había conquistado y dispersado las otras 2 tribus, la de Judea y Benjamín. En síntesis, fue escrita después del año 70. También quiere decir que él sabía dónde estaban las otras 10 tribus, ya que Jesucristo envió a los apóstoles a predicar a las ovejas perdidas de Israel. De hecho, Santiago le tocó ir a España. Aquí cabe indicar que habían 2 apóstoles llamados Santiago. El primero era hermano del apóstol Juan, hijos de Zebedeo, el cual fue el primer apóstol mártir y asesinado por Herodes Agripa, aproximadamente 11 años después de Cristo. Por lo tanto, el que se refiere aquí el apóstol Santiago es el hijo de Alfeo. Segunda de Pedro. Bueno, este descubrimiento que vimos anteriormente es algo importantísimo, también es muy bonito, pero ve que van a aparecer las 12 tribus. Yo no sé por qué con el tiempo se han ido, desaparecieron del mapa, pero Dios sabe dónde están. 2:4, segunda de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y pregonero en justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 2:7. Y si libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las cosas que hay en ellas serán quemadas. Más de lo dicho por los profetas, la señal de que vendrá en la noche de Tierra Santa, pero agrega que los efectos que hacen las bombas nucleares, les recuerdo que Pakistán tiene poder nuclear, un país musulmán, así como Corea del Norte, que ya militarizó varias bombas, y los musulmanes tienen dinero y tienen todo el odio de Judá de Israel, a Estados Unidos, a Inglaterra y a Suecia, a Australia, parte de España, o sea, a las 10 tribus desaparecidas. También Rusia cuenta con armamento nuclear, y así muchas repúblicas soviéticas, tal vez Turquía. Y Israel, por supuesto, tiene armamento nuclear. Por lo tanto, esa señal hace enojar e intervenir a Dios. O sea, la segunda Pedro es muy claro, ¿verdad?, cuándo va a venir como ladrón de la noche, pero también dice Dios que velemos, o sea, que bueno, los raptados, los que van a ser arrebatados antes de que esto pase. Por eso es mejor arrepentirse ahora. Apocalipsis. Bueno, vamos a analizar ya el Apocalipsis. El Apocalipsis viene siendo como un resumen de todos los profetas, los apóstoles y Jesús, pero agregando más detalles, por ejemplo con el anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia, la gran ramera, mensajes a todas las iglesias cristianas y otros datos. Y va en orden cronológico. Comienza hablando un mensaje a las iglesias para que se arrepientan. Esto que estamos haciendo ahora. También vienen los sellos, las trompetas, y se hace el templo de Dios, el tercer templo. Vienen las plagas con las otras 7 copas. Viene, por supuesto, el anticristo. Viene el falso profeta. Se establece una marca en el mundo, se va a controlar a toda persona, se obliga a tener esa marca para comprar y vender. Se destruye a la gran ramera y el anticristo hace guerra con Jesucristo, y al final viene un periodo de 1000 años que Dios va a restablecer la tierra. Jesucristo va a reinar con los raptados, con los que quedaron vivos, y por 1000 años. Bueno, ahí viene más o menos, ya hice un resumen chiquitito, pero vamos a ver el capítulo 1:13. Bienaventurado el que lee y los que oyen estas palabras de la profecía y guardan las cosas escritas en ellas. Voy a Apocalipsis 22:19. Si alguno quitare de las palabras de este libro de profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Igual, si agregara cosas, lo hará pasar la gran tribulación. O sea, capítulo 1:3 y 22:19, ustedes lo pueden leer. Estoy leyendo el principio y el final. Empiezo por el principio y el final porque vamos a ver lo delicado que es obviar la lectura no solo del Apocalipsis, sino de todos los profetas, los apóstoles y el Evangelio. Por eso quiero explicarles el por qué Jesús nos dice que somos bienaventurados de leerlas. Es muy simple. A mucha gente le da miedo conocer todas las cosas que vendrán a la tierra antes de su segunda venida. Ni quieren pensar en ello y creen que lo que tenga que pasar ni modo, que si tienen que morir, mejor no darse cuenta. Pero están totalmente equivocados, porque nosotros leemos y entendemos lo que va a pasar, ya que Jesús nos dejó escrito el camino para poder salvarnos de todo lo malo. Y para entender el Apocalipsis había que leer toda la Biblia o toda la Torah, que nos va explicando toda la simbología, la secuencia y los testigos
y los tiempos que sucederá, con el cual mi estudio y descubrimientos hasta este momento les va a ser sencillo entender el Apocalipsis, y más bien podrán observar que es como un resumen ampliado con nueva información y datos del anticristo, del falso profeta, de Satanás, tanto sus actuaciones, destrucciones, imposiciones y por supuesto la forma que Jesús intervendrá en la tierra para su venida y restauración del paraíso terrenal. Y no solo quitar o poner palabras, sino inclusive los que eliminan todo el Apocalipsis. Inclusive hay iglesias que han eliminado la Biblia entera. Ya lo delicado que es. Las iglesias, o uno mismo la elimina y la hace a un lado y ahí se empolva y nadie solo saca versículos por las películas que ve o cuando le conviene para justificar sus pecados. Las iglesias, bueno, vamos a dejar aquí hasta las iglesias para continuar con esta parte del Apocalipsis. Bueno, les voy a hacer un resumen de las iglesias que ustedes lo pueden leer directamente en el Apocalipsis. Por factores de tiempo. El 2.22 dice: el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. 2.4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 2.5: recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de su lugar si no te hubieses arrepentido. Aquí obvio los nombres hasta la última porque este es un mensaje a las iglesias de Asia, pero ya el mensaje de hoy es a todas las iglesias, a las 50.000 denominaciones cristianas. El 2.9, pues ustedes lo pueden leer completo cuando lean el Apocalipsis. Yo le estoy haciendo aquí un resumencito para más o menos llegar a lo que dice Dios a las iglesias. Jesucristo, lo que está hablándole. 2.9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 2.10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré corona de la vida. Esta es una iglesia de los mártires en la época de la Inquisición. 2.14: pero ¿qué tengo contra? Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a ídolos, y a cometer adulterio. 2.15: y también tienes los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. 2.16: por lo tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 2.20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezreel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a Dios. 2.21: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 2.22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y no se arrepienten de las obras de ella. 2.23: a los hijos heriré de muerte, a sus hijos. 3.2:
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3.3. Apocalipsis 3.3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré como ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida. 3.15. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. 3.16. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 3.7. Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Aquí se inventa el nombre. Aquí esta es la más importante. 3.8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En resumen, Dios va a guardar de la ira, de la gran tribulación a todas las personas que ameriten ser como esta iglesia, la de Filadelfia, y por supuesto a todas las personas de las demás iglesias que se arrepientan y abandonen sus malas obras, o iglesias que están engañando o llevando a condenación y se conviertan como esta última, para que no sean borrados de nuestros nombres del libro de la vida. Y si lo vemos porcentualmente, la mayoría de iglesias pasarán la gran tribulación por no guardar la palabra de Dios o sus mandamientos y la fe en Jesucristo como se debe. No lo digo yo, está diciendo Jesús en el Apocalipsis. Por eso leí la parte de la iglesia de esta forma. Primer sello. También, o sea, aquí voy resumido para irme a lo básico de cada una de los versículos, porque es muy grande el Apocalipsis, pero más que todo para que vean lo que va a pasar. Primer sello, 6.2. Miré y he aquí un caballo blanco, y que lo montaba tenía un arco, y le fue dada la corona, y salió venciendo y para vencer. El anticristo nombrado rey o presidente o líder mundial. Eso es lo que dice casi todo el mundo, y yo creo que sí, que están en toda la razón. Segundo sello, caballo bermejo, quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Tercer sello, caballo negro, problema económico mundial. O sea, el día de la ira empiezan todos estos, pero ahí va a continuar hasta el final de los 7 años. Cuarto sello, caballo amarillo, nombre muerte, potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. El cuarto sello es exclusivo para el día de la ira. Aquí se mata a 2.000 millones aproximadamente de habitantes, van a morir este día. Quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. O sea, es el rato de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Aquí en los sellos. Sexto sello, miré, y cuando vio el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Es el mismo momento que dice Jesucristo y otros profetas, justo al inicio la ira de Dios. El sexto sello, 6.13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Pregunto, ¿misiles y armas atómicas? ¿O meteoritos de piedras de 40 kilos que va a lanzar Jesucristo? 6.17,
porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día, está hablando del día. Claro, toda la ira va a continuar los 7 años, pero hay un día específico que es el inicio de la ira, con todos los sellos, ¿verdad? Aquí abarca todos los sellos. Los 144,000 señalados de las tribus de Israel. 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 7:4, y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus, 12,000 de la tribu de cada una de las tribus, de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Son israelitas que les predicarán a todas las 12 tribus, y quedó por fuera la tribu de Dan, y en su lugar la ocupó la tribu de Manasés. 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Habrán cristianos que no fueron recogidos en las nubes para evitar el día de la indignación, porque también le faltaba a nuestro Señor y a la ley de Dios en algunos de los mandamientos, o a su prójimo inclusive. Muchos engañados por sus propias iglesias, pero al sufrir la gran tribulación y conociendo la palabra de Dios, se arrepentirán y volverán a Jesús como debe hacerse, pero el precio va a ser espeluznante. Este versículo es otra muestra que el tiempo de gracia continúa hasta el fin. Sin embargo, también habrá muchos cristianos que no les dará tiempo de enmendarse y arrepentirse, porque cuando la destrucción es repentina, lo que menos piensan es en Dios, sino en el problema que están pasando o en su familia, o un efecto igual como cuando tiembla o se atropella a una persona en un carro. Por eso el cuarto sello es, por eso es 6:8, dice: el que montaba el caballo era la muerte, y el ave le seguía, y solo el espíritu, y solo ese primer día morirán más de 2,000 millones de personas, la tercera parte de la población, y su sangre testificará contra sus engañadores. Es que hay gente que prefiere seguir a su pastor, a su sacerdote o a su iglesia que a la palabra de Dios, que a Jesucristo, que miente. Jesucristo o su apóstol o su pastor o su iglesia. Entonces creen que lo que le dicen es verdad porque no escudriñan la Biblia, y estos descubrimientos que hemos hecho es para su beneficio total de cualquier iglesia que sea. No es, más bien es de suma importancia, porque aquí está descubriendo casi todo lo que es como leer la Biblia entera y entenderla enteramente. Un paréntesis: algunos predicadores, y hasta donde yo sé, enseñan y aplican la palabra de Dios con responsabilidad, esfuerzo y destreza. Pienso que han aportado día a día muchas cosas importantes. Sin embargo, jamás es mi intención de ponerme sus predicas, sino mostrarles esta nueva técnica que me hizo conocer mucho mejor el desarrollo de los eventos finales. Algunos pastores tales como José Bion, he aprendido mucho, Herbert W. Astro, que en su gran mayoría de escritos o libros que me he leído, tal vez unos 50 o no sé cuántos, me ha gustado mucho. En otras discrepo él, principalmente en lo que se refiere al arrebatamiento. Él y su iglesia no están aceptando lo que dice la Biblia en esa parte. Ellos que dicen que de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero ahí están fallando. Pero muy bueno, Herbert W. Astro, ya murió él. Don Armando El Ducin, también muy bueno, me ha enseñado muchísimo, pero ahora se ha quedado muy corto con muchas de las cosas, que principalmente el día domingo, que se reúne los domingos, y debería de considerar el día sábado. Chuy Olivares, Miguel Rosen,
Antonio Bolañez, Miguel Ávila y su abuelo Gigi Ávila, Michael Roth, Wally Chauvet, un musulmán, Alberto Rivera, era un sacerdote jesuita y fue que denunció todas las cosas que hacen los jesuitas detrás de bambalinas y se convirtió en cristianismo. Ricardo Claur, él muy bien calculando, lo que pasa que falló por poner día, hora, minuto exacto, quería destacar sobre eso, pero no deja de tener razón de lo que va a pasar, más bien sabe mucho. Lo que pasa que a veces la gente nos embarcamos por querer interpretar así al segundo las cosas, pero él alaba mucho a Dios, seguía a Jesucristo y los mandamientos, eso es lo más importante. David Ors es uno que dice que es profeta y que puede ser Elías. Hasta el momento lo que yo he escuchado pues habla de la palabra de Dios, no la está permitiendo, pero hay que tener mucho cuidado porque el diablo usaba la palabra de Dios para engañar. Darwin Ureña, Jim Stylen, Omar Sáiz, el hermano Azul, Mocherdai Naurich, Luis Lara, Eugenio Macías, es un satanista que hoy día está sirviendo a Dios. Bueno, Jabak Nimpi y su esposa Rosela, John MacArthur, Paul Washer, J.L. Polo White, Miguel Núñez, Raúl Sarmiento, los adventistas, también Elena G. White, muy buena ella, también falla mucho, principalmente hablando de fechas, de rato y todo, pero lo demás de seguir la palabra de Dios, en la historia que ella nos revela, muy buena. No crea que es mala. Los adventistas tienen muchas malas interpretaciones, que estoy de acuerdo, pero siguen los mandamientos, quieren a Jesucristo y al prójimo, entonces tal vez eso no todos vamos a tener con la que nos maje, la verdad. Esteban Bol, muy bueno, Hugo Gambetta, Dow Bachelor, excelente, Víctor Sáenz está al tanto de las noticias al día, excelente también. Porque son adventistas, pero no los descarto, son muy buenos pastores y muchos otros que ahora se me escapan. Pero realmente espero que así como predican, así sean y no fallen ante los ataques satánicos, porque muchos que eran de sana doctrina han caído en las ganas del maligno. Inclusive yo nombraba algunos aquí que tuve que sacar porque o han caído robando o han caído sexualmente, y aunque se arrepientan y Dios lo perdone, pero uno se decepciona porque han fallado. Y si alguno de estos que he nombrado están haciéndolo por lucro, también nos pueden esconder a nosotros, pero ellos no. Les recuerdo que sean sanos. Les cuento la siguiente anécdota. He compartido información de la Biblia a mucha gente, tal como les pongo en mi libro, exhortando, les he pedido que compartan lo que he aprendido o descubierto, pero me dicen que no. Algunos me han dicho que prefieren irse al infierno, otros que les respete sus creencias. Inclusive les exhorto que lo hagan por amor a sus familias, a sus hijos, que estudien la Biblia y encontrarán las pruebas contundentes para que no adoren santos ni imágenes, pero ha sido en vano. De hecho, utilizo Facebook y YouTube y yo he chequeado algunos libros míos pensando que les puedo llegar en forma gratuita a miles de personas, pensando que el extraordinario apóstol Pablo de Tarso caminó por todo el mundo soportando maltratos, mientras que a mí y a ustedes no nos cuesta nada, porque podemos hacerlo desde la computadora sin dar un solo paso, con el mínimo esfuerzo, pero con la misma convicción y deseando que muchos sean salvados por nuestro Señor Jesús. Pero dolorosamente y tristemente casi muy poca gente comparte lo que les enseño. Algunas veces me salen con frases como que solo Dios juzga, pero yo les respondo, sí, es cierto, pero eso hay que tener temor, porque Él nos va a juzgar. Yo solo lo que hago es una exhortación, no un juicio. Estoy enseñándoles cosas que he descubierto, inclusive. Aún así, lo ven sin importancia, parándose o utilizando algún versículo como excusa para contradecir
el contexto de la palabra de Dios. Triste, yo sé que somos humanos, pero hay veces tontos por faltarle a nuestro Padre Celestial. Entonces me pongo a pensar, ¿qué pasarán con aquellos padres que se dejen engañar por el anticristo y hagan que sus hijitos les pongan la marca que ellos se las pongan y el resto de su familia? Donde la Biblia dice que se ponga, se condena por la eternidad y irá al lago de fuego. Cualquiera diría que no, pero actualmente aplauden al señor Bergoglio, llamado Papa, cuando llama a la crucifixión el fracaso de Dios. ¿Qué se puede esperar? Cabe indicar que Jesús nos dijo que Papa solo debemos llamar a Dios. Por lo tanto, algún día nos preguntará por qué no compartieron mis palabras, que son fieles y verdaderas, por qué no ayudaron a su propia familia. También yo me pregunto eso. Y cualquier idea, yo no me voy a poner la marca, pero cuando el estómago tiene hambre, come hasta el basurero. Usted puede verlo en el mundo hoy día, mucha gente con problemas, ya sea por drogas o porque andan en las calles, rebuscan de los basureros. Cuanto más no hará un padre por ponerse la marca y a sus hijos para que coman. Por eso yo les digo, traten de arrepentirse ahora, porque en el tiempo de la tribulación va a ser doloroso y tal vez no nos dé tiempo a salvarnos. Séptimo sello. Se hizo un gran silencio como de media hora. Séptimo sello, el Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y luego y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados por la tierra. O sea, en la guerra de God, el primer día de la ira. 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una montaña ardiendo de fuego fue precipitada al mar. Un cometa, un meteorito. 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como antorcha. Cabezas nucleares o meteoritos más, o más meteoritos. 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra. Otra cabeza nuclear o meteorito. Y se le dio llave del pozo del abismo. 9:2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. 9:8. Tenían cabello como cabello mujer, sus dientes eran como leones. 9:9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Posiblemente aviones, tanques y cuanto vehículo exista para la guerra, o demonios con esas características, no sabemos, pero va a ser grave, va. 9:10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 9:11. Tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Posiblemente el anticristo, el Abadón, el destructor, tal vez God, no sé, o ambos, uno al principio y otro a mitad, o el mismo revivido, por eso un ejército, o un rey demoníaco. ¿Quién podrá soportar esto? Por algo Jesús arrebata las nubes primeramente a los muertos y después a los cristianos que guardan su fe y sus mandamientos, ya que la tierra va a ser conmovida desde sus entrañas. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta. O sea, la sexta trompeta. 9:15.
desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, yo le diría al revés, que estaban preparados para el año, mes, día y la hora. La matemática al revés, viceversa, es el mismo resultado. 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Un ejército de 200 millones con 200 millones de rifles, armas, pistolas, misiles, aviones, helicópteros, granadas, morteros, tanques, submarinos y miles, millones de bombas para explotar, para invadir, para atacar, para destruir. 9:17. Así vi en la visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Está describiendo carros o aviones de guerra o tanques. Muy textual, ¿verdad? Y escrito hace casi 2000 años. 17. Apocalipsis. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, todos los profetas vienen hablando de esta guerra. 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, aquí hay otro misterio para que lo entienda mucha gente, pero yo creo que ya mucha gente lo había notado, pero vamos a explicarlo. Repito el 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, quiere decir que la profecía estaba cerrada con el Apocalipsis, y ahora en el tiempo que comienza el día de la gran ira, la gran tribulación, se va a profetizar de nuevo. ¿Por medio de quién? De los 2 testigos y de los 144,000 israelitas sellados, 12,000 de cada tribu, hasta que estos sean asesinados por el anticristo. Pero cuando pasen los primeros 3 años y medio, cuando éste invada a Jerusalén, inmediatamente asesina a los 2 testigos de último, y a los 3 días Dios los resucita. A ver si me entienden. Todo esto me indica los sellos, así como las trompetas, se cumplen con la profecía de Gog de Magog y los ejércitos musulmanes. En este caso, al decirme que el río Éufrates me pone en Babilonia al inicio de la ira de Dios, y esta es la primera Babilonia. La segunda va a ser la iglesia ecuménica liderada por la iglesia católica. Más o menos así lo entiendo yo, no sé si estaré equivocado, pero casi que no estoy perdido. Sigo con la tesis que viene mostrando todos los profetas y se complementa aquí, y es que hasta este momento todo eso pasa desde la noche hasta el amanecer del primer día, el inicio de la ira, y por supuesto con repercusión hasta el final. O sea, después de la 7ª trompeta viene el rapto, y de aquí en adelante comienzan los 7 años con la ira de Dios, y continúa el anticristo, el falso profeta, para culminar con la invasión a Jerusalén, después la guerra del anticristo con los asiáticos, y por último la guerra
contra Yeshua en el monte de Sión al final de los 7 años, que va para dar inicio a los 1000 años de reinado de Jesús en la tierra. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar de los que adoran en él. Hasta aquí, o sea, después de la séptima trompeta, después de ese día de la gran tribulación, inicia la construcción del templo y durará 220 días. Esta es otra señal que me pone al inicio de la ira a los 7 años. Y si retomamos al profeta Zacarías, eso va a realizarse cuando han pasado los 70 años de la nueva refundación del Estado de Israel. O sea, el día más alta probabilidad sería en la Pascua, desde el 14 de abril al 14 de mayo del 2017, o la Pascua del 2018, porque todavía estamos en los 70 años. Ya después de mayo del 2018 comienza el año 71. Posiblemente, ¿y por qué es que deduzco que la ira y construcción del templo van a ser en ese orden cronológico? Simple, porque los israelitas van a estar haciendo sacrificios por ese tiempo hasta que se cumplan los primeros 3 años y medio, que es cuando el anticristo invade Jerusalén y se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios por los últimos 3 años y medio, hasta que Jesucristo los lance junto al falso profeta al lago de fuego, para un total de 7 años. Por eso, analizando el Apocalipsis y su orden cronológico, todos los sellos de las trompetas se dieron en el primer día de la ira, hasta el capítulo 10 del Apocalipsis. Después de eso, el capítulo 11 en adelante vienen las copas de la ira, las bestias, el anticristo, el falso profeta, los 2 testigos y la marca obligatoria de la bestia o el microchip posiblemente. Además, converge con el profeta Ezequiel, quien dice que Israel quemará las armas por 7 años, y eso debido a que va a ocupar combustible, ya que los países destruidos son petroleros, y esa señal concuerda con la construcción del templo. 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, los primeros 3 años y medio de los 7 años. 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, o sea, el anticristo. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Bueno, podemos decir que hasta los 7 sellos y las 6 trompetas se componen del primer día de la ira. Tal vez ya después del séptimo ángel, de la séptima trompeta, ya comienza la segunda parte, los 7 años. Entonces por ahí más o menos está el asunto. Si vamos en orden cronológico, ¿verdad? Porque aquí hasta el 11:1 estaban las 6 trompetas, los 6 ángeles que tocaron las 6 trompetas. Después habla de los testigos, o sea, aquí inicia ya el periodo de Israel en la séptima trompeta, seguro en el día del rapto, justo antes del día de la ira, porque no lo va a hacer pasar por el día de la ira a todos los que están como la iglesia de Filadelfia. Entonces volvámonos a donde dice el 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, y Él reinará por los siglos de los siglos. 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a los siervos, los profetas, los santos, a los que tienen tu nombre, el rapto, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra.
igual en un día justo antes de la ira. 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en los cielos, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La misma señal al inicio que dije en Mateo. Entonces todo va a ir como engranado en un solo momento. Y es que una guerra de esas dimensiones con el armamento mundial, ya, yo creo que antes duraban 5 o 6 años, la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 a 1945. Pero hoy día una guerra puede durar 10 minutos y se destruye todo el mundo. O sea, con el armamento, la tecnología, con la guerra, con el armamento nuclear, termonuclear, químico, con todo lo que existe, realmente en un día, el día de la ira, va a ser muy corto, 12 horas, si no destruyen toda la tierra, porque los musulmanes son suicidas. O sea, ellos, para ellos matar a un israelita o a un cristiano es ganarse el cielo. Esa es la opinión que le metió Satanás a su profeta y a todos los musulmanes en la cabeza, y nadie los quita eso. 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Esta es Israel. 12:3. Israel, las 12 tribus, ¿va? 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Posiblemente Satanás con el imperio mundial, posiblemente Roma o la ONU, unidos en un Estado e Iglesia mundial, y el anticristo. 12:6. Y la mujer huyó al desierto, o sea, Israel, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten allí por 1260 días, 3 años y medio, la segunda parte de los 7 años, cuando el anticristo quite continuo sacrificio del templo y se declare Dios e invada a Jerusalén. Entonces Dios guardará y protegerá a Israel en el desierto durante esos 3 años y medio. Posiblemente algunos israelitas apoyarán al anticristo, entonces muchos mejor algunos se queden ahí con él. 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. 12:9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es Jesucristo limpiando el segundo cielo, y les va a quitar todo dominio. Y ahora Satanás con los ángeles caídos estarán radicados en la tierra en un periodo de 3 años y medio. Bueno, con menos poder ya como ángeles, pero con la sabiduría que tenían ellos cuando fueron ángeles, aunque sean caídos, pero con gran destrucción van a estar aquí en la tierra, imagínense, topárselos. 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Wow. No es mejor salvarse antes. Qué triste. 12:13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, persiguió a Israel. O sea, Israel que había dado luz a Jesucristo. 12:14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, en un lugar donde es sustentada 3 años y medio. Aquí es donde protege Dios a Israel hasta la venida de Jesús, cuando ponga sus pies en Jerusalén y destruya
a las naciones que se unieron al anticristo, y este y el falso profeta los envía directamente al lago de fuego, y a Satanás lo amarrará por 1000 años, para luego enviarlo allí mismo. 12:7. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos son los cristianos que hayan quedado después del rapto, porque se arrepintieron muy tarde, algunos de algunos pecados, tal vez de la codicia o el sexo, dos de las más terribles armas usadas por Satanás en el cristianismo hoy día. Bueno, tal vez también porque adulteraron el sábado y se reunían el domingo. No creas, es un mandamiento, el cuarto mandamiento. Pero ya en este tiempo el anticristo y Satanás van a perseguir a esos cristianos que todavía están, o los que se han convertido en la gran tribulación como cristianos, ¿verdad? Este versículo parece indicar que el rapto de la iglesia sería a los 3 años y medio, justo en el punto cuando el anticristo entra a Jerusalén, pero no es así, porque a estos los vencerá y matará, y son una muchedumbre de las almas decapitadas en la gran tribulación que estarán de pie delante del Señor, de las iglesias que se quedaron y se arrepintieron en la gran tribulación. Recuerdan cuando les hablé de quizás. Entonces recalco, la iglesia que sea como la de Filadelfia será arrebatada a las nubes al inicio de los 7 años, antes de la idea de la ira y de la gran tribulación, pero a la mitad de los 3 años y medio después el anticristo matará el resto de los cristianos. Aquí inicia la segunda parte de la ira, o sea, realmente se ha mantenido todo el periodo, pero a la mitad de la semana del profeta Daniel y la invasión del destructor a Jerusalén. Bueno, aquí inicia la parte de la ira con la ira que sea Daniel, y a la mitad de la semana. (13:1) Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, me imagino que es el anticristo y el imperio romano mundial o la ONU. O sea, representa a los 7 imperios humanos y mundiales en el pasado, pero unidos en la actualidad en 10 naciones o zonas geográficas. Por ahí puede andar el asunto. 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, va a engañar con milagros y cosas poderosas que Dios le va a permitir. Realmente eso no me importa quién sea el anticristo. Lo malo es que va a pasar, y no hay que maravillarse, porque él conducirá a la gente al infierno y a sufrir aquí en la tierra como nunca antes había dado. 13:4 Apocalipsis. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? 13:5. También se le dio boca, porque hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, repite, los 3 años y medio. 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Va a ofender a Dios. 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, con todos los que se arrepintieron, con la predicación de los 144,000 sellados y los 2 testigos, mucha gente se les van a hacer santas, entonces los va a matar y vencer. Por eso la gracia está todavía operando en la gran tribulación. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Será por medio de la ONU? Por supuesto que sí, porque lo acompañaron todas las naciones del mundo y la gran ramera. La segunda de esta profecía, la Babilonia, la segunda Babilonia.
Pero, ¿y cómo se controlará pueblo, lengua y nación? Hoy día vemos que hay cámaras por doquier, por todo lado, en los carros, en las cabezas, en las motos, en las esquinas, en las paradas, en los trenes, en todo lado te están filmando. Él tiene el ojo que todo lo ve, o sea, todo. Estamos grabados desde tu celular, tu teléfono, tu computadora, tu GPS, todo, tu Waze. Ya eso está operando, pero el anticristo va a tener todo el poder sobre toda lengua, pueblo y nación. 13:11. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, o sea, imitando a Cristo, pero es un falso profeta, o imitando a Elías. Y puede ser un sacerdote o un judío. Para mí será un israelita, porque todos los profetas y los falsos profetas de la antigüedad, a excepción del profeta Balán, eran israelitas. 13:13. También hace grandes señales. Imagínense, milagros. 13:16. Y hace a que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Pero cuando dice pequeños y grandes, significa niños y adultos. Ricos y pobres, entonces no quiere decir que eran pobres y ricos. Libres y esclavos, se le puso una marca en la mano derecha o en la frente. 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que estuviese la marca de la bestia o el número de su nombre, 13:18. Aquí hay sabiduría que tiene entendimiento. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Cualquiera sabe que ya existe microchip con códigos de barra en todos los productos, los cuales tienen 3 barras con un formato de 6, formato 666. Y sobre todo nunca antes, hasta la fecha, en los miles de años que han pasado, en la primera marca y el primer sistema que sirve para poder comprar y vender, y está disponible para todo el mundo. Pero a pesar de que mucha gente ya se ha colocado, incluso a muchos ejércitos de algunos países, y el Vaticano que lo está pregonando, me parece que es hasta la mitad de los 7 años, no me parece, dice así, o sea, los 3 años y medio finales, cuando será totalmente obligatorio, pero por libre albedrío en cualquier momento ya mucha gente se lo está poniendo, o los ejércitos, como los gobernantes están exigiendo a los ejércitos por asuntos de seguridad. 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Esta es la Babilonia y es la ciudad del Vaticano, porque la otra Babilonia ya fue destruida al inicio de los 7 años, que eran las naciones musulmanas comandadas por Asiria o Irak, y las señas que dan este versículo son exactas a la gran ciudad. Son exactas, es la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones el vino de su furor, de su fornicación. 14:9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguna hora la bestia y su imagen recibe su marca en la frente o su mano. 14:10. Él también beberá el vino de la ira de Dios. Está muy claro. No debemos ponernos el microchip ni admirar al anticristo como lo hacen con los papas de Roma, ni postrarnos ante imágenes, ni postrarnos ante el hombre de pecado, porque beberíamos de la copa de la ira de Dios, las últimas plagas, y a la vez nos condenaríamos y seríamos echados al lago de fuego, al infierno seguro y al lago de fuego. Después seríamos atormentados por toda la eternidad. Y si quieren saber qué se va a sentir estar en dicho lago, prendan una plancha y cuando esté bien caliente coloquen la punta del dedo por unos segundos y se darán cuenta más o menos cómo será el dolor de estar allí. En verdad, palabra de hombre, yo no le deseo eso a nadie, ni siquiera a los que me hayan hecho daño, me hayan robado o traicionado, y por supuesto mucho menos a mi familia.
Por eso debemos razonar ahora, justo antes de que todo acontezca. Primero, hay que abandonar todas las iglesias apóstatas, la católica, los que predican la prosperidad, los que están sacando lucro de la palabra de Dios, los que están engañando al mundo. No podemos ser egoístas, debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, creer en Jesucristo, en Yeshua, y comportarse como Él y compartir estas revelaciones, compartir para ayudar de corazón. Realmente no puedo creer que muchas personas, por su fanatismo, por defender doctrinas de demonios, prefieren que sus propios hijos o padres, hermanos, sufran las consecuencias por no haberles advertido estas profecías dadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No son mis palabras. Ustedes lo pueden leer y entender, eso es fácil. Mentira que es difícil y que solo ciertas personas pueden hacerlo. Porque es la palabra de Dios, no es mi palabra, no confundan, por favor. Entonces le pregunto, ¿quién miente? ¿Jesucristo o sus iglesias? ¿Jesucristo o sus pastores? ¿Jesucristo o sus sacerdotes? ¿Quién miente? ¿Los obispos, el Papa o Jesucristo? Bueno, son preguntas que debemos hacernos todos, porque a ellos no les importa. El diablo, entre más condene y más lleve a la gente al infierno, más feliz va a estar por el odio que le tiene a Dios. Y usted y yo no le tenemos odio a Dios, tenemos que pedirle perdón, no tenemos que tenerle temor y tenemos que tenerle amor. Por eso hay que compartir estas palabras para que todos se salven antes. 5.1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras, porque ellos se consumirá la ira de Dios. O sea, la consumación de la ira. Empezó el primer día, con el día de la ira. Con las plagas que vienen, va a ser terrible. No es jugando. Y no solo eso. Ay, Dios mío. No se lo deseo a nadie. Léanlo, es espantoso. Aquí está. Pienso que no sé, si querés a tus hijos, a tu madre, a tu padre, lo he dicho una y otra vez, no podemos desearle estas cosas, todo por querer ser como que yo soy católico, nadie me cambie, me voy al infierno con ser católico. No sea tonto, no sea necio. Aquí mismo está, no es tu iglesia, no es tu pastor. Si te quisiera tu iglesia, tu pastor, tu sacerdote, no te estarían engañando. Y te están engañando, te están llevando al infierno. Porque cambiaron los mandamientos, violaron los mandamientos. Que hablan de Cristo, sí, pero Jesucristo dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, que en tu nombre hicimos milagros, que en tu nombre hicimos sacamos espíritus, sacamos demonios. Jesucristo dice que no. De hecho, Él dice, encontraré fe yo en la tierra cuando yo vuelva. Vea que son muy pocos los que van a ser raptados, los que van a ser arrebatados. Entonces 6.10 dice, el quinto ángel derramó su copa frente al trono de la bestia, y su reino se cubrió en tinieblas, y mordían del dolor sus lenguas. Apocalipsis 6.12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 6.16. Y les reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 6.19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.
Esta otra Babilonia, estamos hablando ya de la segunda parte del anticristo en Jerusalén. Esta otra Babilonia, Dios se acordó de la llamada Santa Inquisición, de la persecución, asesinatos, torturas que hizo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a los santos y judíos, y se acordó del apoyo del Papa Pío XII a Adolfo Hitler, y se desentendió del Holocausto, se acordó de los complots de los jesuitas. En fin, voy a analizar paso a paso la gran ramera que habla la Biblia, porque es muy delicado. Les duela o les cuesta entenderlo, pero es mejor que se enojen conmigo que no con Dios, y que se salven y analicen las cosas, porque una persona que se salve ya es una alegría en el cielo. Las plagas de las 7 copas de oro es la continuación de la ira de Dios. Sequías, terremotos, la tierra está vaciada, se destruye la prostituta, en fin. Cuando se habla de prostituta es a una iglesia que prostituyó el evangelio de Yeshua. No hay mucho que explicar, porque todo es literal y cronológico. Más guerras, el anticristo invade Jerusalén, lucha contra los presidentes del Oriente, posiblemente China, Rusia, lo que queda de Rusia, y finalmente la ONU, y todos los países del mundo lucharán en contra de Jesucristo. Supuestamente van a vencerlo. Daniel 11:41. Entrará en la tierra gloriosa. 11:44. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Les recuerdo eso de Daniel. Esto resume el capítulo 16. Quiero hacer aquí un paréntesis para recordarles algo muy importante, y es que todo esto va a acontecer en estos tiempos, porque la Biblia dice que será cuando Israel haya regresado a su tierra, y eso sucedió en 1948, y Jesucristo agregó en Lucas 21 que cuando Jerusalén pasara a manos nuevamente de Israel, lo cual sucedió en 1967 con la guerra de los 6 días. Ahora bien, de acuerdo a los profetas Isaías, Zacarías, dicen que pasarán 70 años para el pueblo de Israel, y se construirá el tercer templo en tiempos angustiosos. Pues eso se tiene que dar comenzando los últimos 7 años, porque los israelitas van a establecer las ceremonias rituales del pasado por la primera mitad en ese periodo, y por la otra mitad, o sea, los últimos 3 años y medio, el anticristo se apoderará del templo. Por lo tanto, el tiempo de alta probabilidad que esto suceda a partir de la Pascua judía, el 2017 o 2018, porque todavía estaríamos en el rango de los 70 años después de la fundación del Estado de Israel, entre abril y mayo, porque esa fecha se cumple en los 70 años calendario bíblico, o sea, estamos a muy poco tiempo. Repito, es un tiempo de alta probabilidad, no estoy diciendo que es el día, porque principalmente el día de la Pascua del 2017 y del 2018, y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, lean la Biblia y ustedes saquen las conclusiones. Ya les di el camino, pero aunque no fueran esos días, no falta mucho, porque ya nos comimos 70 años de la última generación que habló Jesucristo en Mateo 24. Por lo tanto, la verdad no falta mucho. En cualquier momento, después de que yo termine, ustedes de ver este video, en cualquier momento. 17:11. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7. Posiblemente en la ciudad del Vaticano, que es entre los 7, porque nació del Imperio Romano, pero a la vez es una ciudad-estado, que sería el octavo imperio, pero también persiguió al pueblo de Dios. Realmente los imperios que se refiere son a los que persiguieron o esclavizaron o conquistaron a los israelitas, incluida la Iglesia Católica, la llamada Santa Inquisición. Ahora bien,
Cuando Juan estaba vivo era apenas el sexto imperio, el romano. Entonces el séptimo imperio era el turco, otomano o musulmán, que también conquistó Jerusalén. Persiguió a los cristianos y a los judíos. En resumen, el nombre de los imperios sería así: Egipto, Asiria, Babilonia. Esto era hasta Daniel. Después Persia, Grecia, Roma y Turquía. Y el octavo es entre los 7, la ciudad del Vaticano, la cual será destruida. Estados Unidos e Inglaterra, que han sido imperios o son imperios, no califican porque son parte de las tribus perdidas. Nunca atacaron a Israel o lo persiguieron. Todo lo contrario, en algunas ocasiones lo han protegido. Los símbolos o señales de cabezas, cuernos, bestias, oso, macho cabrío, en fin, lo que dice Daniel en el Apocalipsis se los voy a escribir muy simple. Lo primero es la historia de los 7 imperios mundiales, como los descritos anteriormente, que en la semana 70, en los últimos 7 años, van a querer destruir nuevamente a Israel y a Jesucristo. Y los 10 cuernos son los 10 reyes o líderes o zonas, o 10 zonas o naciones que se va a vivir el mundo cuando en un momento a otros reciben la autoridad junto al anticristo, que sería el onceavo. Pero en síntesis es Satanás destruyendo la tierra y los moradores, y atacar a nuestro Señor, Rey de Reyes, Hijo del Altísimo Dios Todopoderoso y nuestro amado. Un dato muy importante es que hay 2 Babilonias, una que va a ser destruida al principio de los 7 años, llamada Asiria, comandada por Gog de Magog y todos los países alrededor de Israel, y la otra es la iglesia que representa la ciudad del Vaticano, que está en el sexto imperio romano y al mismo tiempo es el octavo. También cuando el anticristo invada Jerusalén con el imperio romano, todas las naciones del mundo harán guerra contra los orientales y del norte, posiblemente China y otra parte de Rusia que haya quedado, pero al final de los 7 años nuestro Señor Jesucristo peleará con todos y los vencerá en el monte de Sión, en Jerusalén. Mostraré la sentencia contra la gran ramera. Para que entienda el significado de la gran ramera, se refiere primero a una iglesia. Segundo, no a cualquier iglesia de las muchas que existen en el mundo, sino a una iglesia que se llama a sí mismo cristiana, y es contraria a la iglesia santa y pura que nos pide nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Filadelfia. Entre paréntesis, o sea, lo que nos pide Jesús nuestro Señor Jesucristo es la iglesia de Filadelfia, y esta ramera es lo contrario a ella. 17.1. La que está sentada sobre muchas aguas, significa muchos pueblos, lenguas, naciones, y la iglesia católica, igual que la musulmana, cumple esto. Pero la segunda fue destruida por Dios al inicio de los 7 años, en el día de la ira, y no es la iglesia, y no es una iglesia contraria, todo lo contrario, no es una iglesia cristiana, todo lo contrario. 7.2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo cumple en gran medida la iglesia católica, porque tiene representación en todos los países del mundo, incluso aquellos que han sido ateos o no son cristianos, como ejemplo Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, los países árabes, etc. Y sobre todo no se trata de un país de una religión cristiana pero fornicaria, sino de una religión cristiana pero fornicaria. 7.3. Y me llevó el espíritu del desierto y vi la mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La iglesia católica, apostólica, romana y ecuménica, apoyada o comandarán con el anticristo, y será de allí que sale. 17.4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas, de perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno con la abominación de su fornicación. Bueno, los colores púrpura y escarlata son morado y rojo, color sangre o carmesí. La iglesia utiliza aún estos colores en la iglesia católica. De igual manera,
usa un cáliz de oro. ¿Casualidad? No sé. Es palabra de Dios y todo lo sabe. Y cuando dice que está lleno de abominaciones, trata todas las matanzas, transgresiones, complot, guerras y por supuesto todos los abusos sexuales, sobre todo a niños, homosexualismo, toda la avaricia económica, política, poder, claro, y la Inquisición, que le dicen santa todavía. Y cuando habla sobre fornicación, lo que se refiere cambia la ley de los 10 mandamientos, así como el cambio de calendario, los tiempos, y el día sábado que pasó del séptimo día de la semana al primero, o sea el domingo. Ahora, cuando se refiere a hornada de oro, no hay en el mundo ninguna institución más rica que el Vaticano, y no me refiero por las obras de arte o joyas o se quedan durante su historia, por mucho, sino la riqueza en oro, capaz de acabar con el hambre del mundo 2 veces, pero también accionistas de las más grandes empresas del mundo, inclusive industrias y bancos y transnacionales. 7.5. Y en su frente tenían un nombre escrito, su nombre Babilonia la Grande, la madre de las rameras y la abominación de la tierra. Aquí llaman a esta iglesia Babilonia, por eso digo yo que es la segunda. Y la gente lo confunde, por eso se equivoca mucho en definir que es una o que es otra, y es que son dos. 17.6. Vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi me quedé asombrado con gran asombro. Bueno, solo la Iglesia Católica persiguió, asesinó, quemó, torturó a miles de personas, a mucha gente inocente en el nombre de Cristo, y me imagino que la gran tribulación será cómplice y hará lo mismo. 17.8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿De Roma saldrá el anticristo? Bueno, 17.11. De Roma sí, el cuerno pequeño. Puede ser de un católico de Roma, como el presidente de Francia, que es jesuita católico, y es el presidente de Francia, muy aliado de Roma, de la Iglesia Católica. Su esposa, entre paréntesis, es también jesuita, y el Papa actual es jesuita. Instituciones que persiguen al auténtico cristiano. 17.11. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7. ¿Entendieron lo que se dice aquí? Y va a perdición Roma y el Vaticano. Es el sexto reino que atacó a los cristianos y a Israel, y es el octavo mediante el Vaticano, que hizo lo mismo. Les recuerdo la persecución de Nerón, Calígula, Vespasiano, Tito y la Santa Inquisición. Bueno, y también el compadrazgo con Adolfo Hitler. 17.12. Este compadrazgo con Adolfo Hitler es una carta de Eisenhower donde él mismo califica de hipócrita a Pío XII, diciéndole que ayudó a Adolfo Hitler y que era nazi. Es una carta histórica que ustedes pueden leerlo en el Congreso de Estados Unidos, y no es una opinión. Creo que sería muy bueno investigar más del asunto. De todos modos, el que calla otorga, y mucho nazi y muchos sacerdotes y muchos jesuitas fue nazi. 17.12. Hasta el 18 habla que el anticristo va a ser 17.12 hasta el 18 habla que el anticristo va a destruir a la misma Iglesia Católica, ya que su imperio se va a hacer pasar por Dios. Entonces no quiere nada que se hable de Cristo, aunque esa iglesia sea una ramera.
17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta ciudad gobernó físicamente el mundo y también espiritualmente, y es la única iglesia que ha hecho, y aún hoy día lo hace camufladamente, pero lo hace. Nada se gana con refutar o enojarse por lo que dice el Apocalipsis, porque está establecido por Dios, y a él vamos a rendir cuentas. Por la opinión nuestra no va a cambiar nada. De hecho, no soy yo el que digo que abandonemos esas iglesias. A continuación le pongo el versículo donde nuestro Señor Salvador nos aconseja. Y no ha habido iglesia en el mundo como esta que cumpla al pie de la letra cada uno de los requisitos de esta gran ramera. 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. 18:2. Y clamó con gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 18:3. Porque todas las naciones han bebido el vino de su furor, de su fornicación, y los de reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mujeres de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. 18:4. Y oí otra voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni reciba parte de sus plagas. 18:15. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Al decir pueblo mío se refiere a cristianos, no a musulmanes, ni budistas, ni miles de religiones que hay en el mundo. Por eso se llama la gran ramera, porque hace lo contrario a la palabra de Dios. Pero convertirse en ecuménica con más razón, porque se unió a religiones como las descritas que no tienen nada que ver con Dios y mucho menos con Jesús. Pero Jesús sabe que muchos católicos han sido engañados porque creen que es una verdadera iglesia cristiana. Por eso Él hace un llamado para recapacitar antes de que sea muy tarde, incluso en la gran tribulación, porque la gracia de Jesús continúa a pesar de haber sucedido el arrebatamiento de la iglesia fiel. Y aquí es algo muy importante decirlo de nuevo, pero hay personas que piensan que yo soy católico y que no me importa si el papa es malo o el sacerdote, siendo yo católica y siguiendo la palabra de Dios y siendo buena y los mandamientos, yo me salvo. Pero vea que aquí dice salir de ella, para que no sea partícipe de su fornicación. O sea, el hecho de estar en una iglesia católica, en la prosperidad, o esas falsas iglesias que predican y profetizan y son mentiras, no son profetas. En síntesis, aunque usted sea fiel y se porte bien por estar en ellas, Dios le está ordenando salir de ellas para que se pueda salvar, y al salir se convierte en la iglesia de Filadelfia. Y no estamos hablando de iglesias como religiones o centros, no. Cuando habla de la iglesia de Filadelfia es todos los que cumplen los requisitos de guardar los mandamientos, la fe en Cristo y el amor al prójimo. Les voy a hablar de los mandamientos de Dios, Éxodo 20. Se los voy a recordar, los vamos a recordar. Éxodo 20, 21. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo: 22. Yo soy Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de tu servidumbre. 23. No tendré dioses ajenos delante de mí. 24. No harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 26. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. 27. No tomarás el nombre de Jehová Dios en vano, porque no habrá inocente
Jehová que tomar en su nombre en vano, que jura, imagínense. 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 29, 6 días trabajarás y harás tu obra. 20 días, más el séptimo día es el día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre las puertas. 20:11, porque 6 días hizo Dios, Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 20:12, honra a tu padre y madre para que los días se alarguen en la tierra, y Jehová Dios te da. 20:13, no matarás. 20:14, no cometerás adulterio. 20:15, no hurtarás. 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Juan 13:34 y 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, también que os améis unos a otros. 1 Juan 2:1, hijitos míos, esta cosa os digo para que no pequéis. Según hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. 22, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2:3, y en esto sabemos que nosotros y le conocemos si guardamos sus mandamientos. 2:4, y que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no estará en él, pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, ¿dónde están los que dicen que los mandamientos quedaron obsoletos con la gracia? ¿Quién miente? ¿El apóstol Juan? ¿O sus pastores? ¿O sus sacerdotes? ¿O el Papa? Aquí está clarísimo, señores, señoras. Más claro que ninguno, y es justo lo que dice, y es cierto. Pero, ¿querés engañarte? Engáñate por ti mismo. Pero trata de salvar a tu familia, por lo menos. Si quieres engañarte vos, que seas vos. Pero lo ideal es que no, que te salves, que nos salvemos. Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Mateo 19:7, mas si queréis entrar a la vía, guarda los mandamientos. Rodolfo Barrientos Boza, este fue uno de mis libros escritos de los descubrimientos bíblicos, y gracias a Dios, a Jesucristo y a la Biblia, la palabra de Dios, que pude descubrir cosas nuevas en el mundo, pero están en la Biblia, indirectas algunos, pero directas. La verdad que todo está ahí. Lo que pasa que con las mismas palabras escritas todos los días siempre aprendemos cosas nuevas, increíble. Y antes mucha gente no podía entender y ahora los entendemos. Muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga y compartan, por favor, porque compartir es ayudarle a la gente y estar en la obra de Dios. Nada ganamos si no producimos, si no ganamos 1, 2, 3, 4, 5 familiares, amigos. Dios los bendiga y los cuide, y